A veces los lugares que elegimos para llamar hogar ya existen mucho antes de que nosotros llegáramos, y no siempre están vacíos. Algunas casas guardan secretos que no se ven en las grietas de las paredes ni en las manchas del techo. No todo lo que encontramos entre sus muros es nuestro. Mi nombre es André Cloud, y esta es la historia de cómo creí que había encontrado la casa de mis sueños, hasta que descubrí que había cosas peores que los fantasmas. Todo empezó con una mudanza, un nuevo comienzo. Es hermosa, ¿no lo crees? La voz de Rose sonó suave, como si no quisiera romper el encanto del momento. El sol se filtraba entre los árboles y la brisa del lago hacía temblar ligeramente la hierba. Ana, nuestra hija de 5 años, no soltaba la mano de su madre. ¿Te gusta, Ana? Preguntó Rose con una sonrisa que le iluminaba la cara. Sí, mami. ¿Puedo quedarme con la habitación que da al lago? Nos reímos los tres. En ese momento todo parecía estar bien. Habíamos tardado años en llegar hasta ahí. Rose y yo nos casamos a los 25, llenos de sueños pero con pocas certezas. 2 años después llegó Ana, y con ella el deseo más fuerte: encontrar un lugar al cual pudiéramos llamar hogar. No éramos ricos, ni siquiera clase media estable. Yo trabajaba como técnico en una empresa que apenas pagaba a tiempo, y Rose había dejado su empleo para cuidar de Ana cuando era bebé. Cada vez que veíamos una casa en venta, el precio nos devolvía la realidad como un balde de agua fría. Pero entonces pasó algo. Fue una mañana de mayo. Yo estaba en la cocina desayunando como siempre, mientras hojeaba el periódico sin realmente leer nada. Entonces escuché pasos rápidos y el chirrido del celular contra la mesa. André, tienes que ver esto. ¿Qué pasó? ¿Otra receta de galletas con avena? Bromeé sin levantar la vista. Muy gracioso. Mira. Rose me puso el celular casi en la cara. En la pantalla había una foto. Una casa blanca grande, con ventanas oscuras que miraba al lago como si guardaran secretos. Los árboles altos la rodeaban como centinelas. Todo parecía sacado de un catálogo o de una película de terror muy bien filmada. ¿Dónde es esto? A 1 hora de aquí. Ya revisé el precio y no lo vas a creer. Podemos pagarla. Toda, sin préstamos. ¿Tú te desvelaste buscando casas anoche? Digamos que me ilusioné un poco, pero ¿ves esa entrada y el bosque? Tiene incluso un sótano, y no lo vas a creer, pero está anunciada como urgente venta por mudanza. Me incliné hacia la imagen. Era demasiado buena para ser verdad. Está bien, vamos a verla mañana. El día siguiente amaneció tibio y nublado. El camino hasta la casa fue tranquilo, salvo por un momento en el que creímos habernos perdido. Pero cuando tomamos la última curva y la casa apareció entre los árboles, Rose se quedó en silencio. Ana apretó su nariz contra la ventana del auto. Parece un castillo, dijo en voz baja. Y tenía razón. Había algo antiguo en ella, aunque estaba bien conservada. Una especie de elegancia olvidada. Un aire de nostalgia, como si la casa hubiera estado esperando por alguien, por nosotros. El agente inmobiliario fue escueto y evasivo. No nos habló mucho más allá de los detalles técnicos. Cuando le pregunté por qué se vendía tan barata, solo se encogió de hombros. El dueño anterior dejó el país, quería cerrar todo rápido. Firmamos los papeles esa misma semana. Es hora de entrar a nuestro nuevo hogar, dije el día de la mudanza mientras sostenía las llaves en la mano. Ana salió corriendo del auto gritando de emoción, recorriendo toda la casa como un torbellino, señalando las habitaciones, nombrándolas como si fuera una exploradora descubriendo ruinas perdidas. Rose estaba radiante.
caminaba por cada rincón con una mezcla de calma y emoción contenida. La vi detenerse frente al ventanal del comedor, mirar hacia el lago y quedarse ahí, quieta, como si pudiera respirarlo. Siempre soñé con esto, susurró sin mirarme. La primera semana fue agotadora, cajas por todos lados, muebles que no entraban donde queríamos y montones de cosas que no sabíamos ni por qué habíamos guardado. Pero poco a poco la casa empezó a transformarse en un hogar. Había pequeños detalles sin terminar, algunos cuadros que aún no colgábamos, una lámpara que titilaba cuando llovía y el espejo. Era un espejo antiguo que habíamos encontrado en el sótano, cubierto con una manta gris. Rose solo lo miró una vez y luego decidió dejarlo ahí. No lo necesito. Ya tenemos demasiados espejos, dijo sin querer hablar más del tema. No insistí, aunque debo admitir que había algo raro en él, algo incómodo. Por fin, Rose, lo logramos. Esta casa es perfecta. ¿Qué vamos a cenar?, dije al llegar la noche. Nunca cambias, André, dijo riendo. Haré estofado. Te vas a chupar los dedos. Esa noche vimos una película familiar. Ana se quedó dormida antes del final, acurrucada sobre mi hombro. La llevé en brazos a su habitación, la arropé con cuidado y le di un beso en la frente. Duerme bien, princesa. Rose ya estaba dormida cuando entré a nuestra habitación. Me metí en la cama sin hacer ruido y me acerqué a su oído. Perdón si te molesto. Ana ya está dormida. No te preocupes. Descansa. Cerré los ojos y el silencio del bosque se filtró por las paredes. André. Sentí una mano cálida tocarme el hombro. Abrí los ojos desorientado. ¿Ya acostaste a Ana?, preguntó Rose de pie junto a la cama. Sí, te lo dije antes de dormir, amor. Eso es imposible. Estuve en el baño toda la noche. ¿Qué? ¿No estabas aquí, dormida? Te lo dije. André, acabo de salir del baño. No me he acostado. Nos miramos durante un momento que se sintió más largo de lo normal. La brisa golpeó las ventanas. Supongo que debí soñarlo, murmuré. O me confundí con las almohadas. Rose frunció el ceño, pero no dijo nada más. Se acostó en silencio. Yo también lo hice, pero no dormí igual. Había algo distinto, algo en el aire, una vibración leve, imperceptible, como una grieta. Y esa noche, por primera vez, sentí que la casa nos miraba. Había pasado casi un mes desde que nos mudamos. La casa estaba viva de risas, olores de comida casera y tardes enteras viendo películas o jugando con Ana en el jardín. Incluso adoptamos un perro, un cachorro de pelaje negro al que Ana llamó Shadow, y se convirtió en su compañero inseparable. Era extraño. Todo iba demasiado bien, tanto que empezamos a relajarnos. Una noche recibimos una invitación para una cena elegante con unos viejos amigos de Rose. Hacía mucho que no salíamos, así que aceptamos. ¿Y Ana?, pregunté mientras me ajustaba el cuello de la camisa. No quiero dejarla sola ni con cualquier persona. Ya hablé con alguien, respondió Rose desde el baño. Se llama Diane. La recomendaron en el grupo de madres del foro. Es joven, pero tiene buenas referencias. La conocimos esa misma tarde. Diane tenía unos 20 años, pelo castaño claro, cara amable y una voz tranquila. Ana pareció llevarse bien con ella desde el primer momento. Este es mi número, le dije entregándole un papel doblado. Si llega a pasar cualquier cosa, no dudes en llamarnos. Volveremos antes de las 11. No se preocupe, señor Clyde, respondió con una sonrisa. Me aseguraré de que Ana duerma temprano, que disfruten su noche.
La cena fue larga y animada. Por un momento olvidamos todo, la casa, el trabajo, las rutinas. Brindamos, reímos y comimos demasiado. Al menos yo. Fue una noche necesaria. Sin embargo, cerca de las 10:45 sentí una inquietud repentina, como si algo dentro de mí se removiera sin razón. Rose también notó mi expresión. ¿Todo bien? Sí, solo voy a llamar a la niñera, para estar seguro. Saqué el teléfono y marqué. Hola, Diane. ¿Cómo está Ana? ¿Ya se durmió? Hubo un breve silencio del otro lado. Luego su voz sonó diferente, confundida. Señor Cloud, ¿se siente bien? Sí, claro. ¿Por qué lo preguntas? Es que usted vino hace más de una hora, me pagó y me dijo que ya podía irme. Me pareció raro, pero no quise cuestionarlo. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Diane, ¿qué estás diciendo? ¿Está seguro de que no era usted? Vestía igual, habló como usted y estaba con la señora. Colgué sin decir más. Rose, tenemos que irnos, ahora. ¿Qué pasó? Ana está sola en casa. Conduje más rápido de lo que debía. Las luces del auto cortaban el bosque como cuchillas. La casa apareció entre los árboles, oscura, silenciosa. Ni una luz encendida, ni un sonido, ni siquiera Shadow. Abrí la puerta de un empujón. ¡Ana! ¿Dónde estás, hija? El silencio me golpeó en el pecho. De pronto, un ruido leve, como el crujido de una tabla vieja, vino desde el piso superior. Miré a Rose. Ya estaba marcando a la estación de policía y subí corriendo. El sonido venía del ático. Empujé la escotilla, subí por las escaleras y lo que vi me detuvo en seco. Ana estaba sentada en el centro del ático, frente a un enorme espejo cubierto de polvo. El reflejo estaba oscuro, como empañado por dentro. ¡Ana! ¿Qué haces aquí? Nos asustaste muchísimo. Ella giró lentamente hacia mí. Su carita estaba tranquila, como si nada fuera extraño. Papi, ¿dónde están los amigos que ibas a buscar? ¿Qué? Hija, tu madre y yo estábamos en una cena. No, papi, tú y mami estaban aquí. Jugamos juntos. Sentí como se me helaba la sangre. Me arrodillé frente a ella tratando de mantener la calma. Ana, ¿de qué estás hablando? ¿Jugamos? ¿Cómo? Me contaste un cuento y después te fuiste por la pared. ¿La pared? Ella señaló con un dedo una parte del ático donde no había nada más que madera vieja. Enséñame a hacer eso, papi, por favor. La tomé suavemente de los hombros. Vas a dormir con nosotros esta noche, ¿sí? La bajé en brazos. Rose había colgado con la policía. Les contaría todo, pero no tenía sentido. ¿Quién me creería? ¿Qué dijeron? Le pregunté. Van a enviar una patrulla para revisar el perímetro y dejarán un oficial afuera por seguridad. ¿Les dijiste lo del espejo? No pude, me temblaba la voz. Asentí. Ana se quedó dormida entre nosotros esa noche, pero yo no dormí. No cerré un solo ojo, porque por más que me repetía que todo tenía una explicación lógica, había algo que no podía sacar de mi cabeza. ¿Con quién había estado hablando Ana en el ático? Los días siguientes fueron extraños. La policía vino, revisó la casa, no encontró nada fuera de lugar. El oficial asignado se quedó varias noches en el coche frente a la casa, pero según él, nadie entró ni salió. Todo en orden, todo normal, menos yo. No podía dejar de pensar en lo que dijo Ana, en la forma tan natural en la que lo había dicho, como si no estuviera mintiendo, como si de verdad hubiese jugado conmigo o con alguien que se parecía demasiado. Rose intentó calmarme, me pidió que no pensara tanto,
que dejara de revisar las paredes, que no fuera a contagiarle mis nervios a Ana. Tal vez sea esa etapa en la que los niños inventan amigos imaginarios, me dijo mientras preparaba café. Asentí, pero no le conté que yo también había empezado a escuchar cosas. Susurros en el pasillo, sombras en los bordes de mi visión, ruidos en las paredes, leves como uñas acariciando madera. Una tarde, Rose me miró con preocupación mientras ordenábamos la sala. ¿Por qué no sales un rato? Llama a tus amigos, ve al bar, despeja la cabeza. Hace semanas que no te distraes. Lo pensé un momento. Tal vez tenía razón. Llamé a 2 amigos, me cambié y salí de casa no sin antes darle un beso a Rose y a Ana. Te amo, cariño. Vuelvo temprano. No te preocupes. Me sonrió. Si pasa algo, te llamo de inmediato. La noche en el bar fue liberadora. Reímos, hablamos de tonterías, tomé un par de cervezas y, por primera vez desde que nos mudamos, sentí que podía respirar. Hasta que miré mi reloj. 12:50 AM. ¡Mierda! ¡Es tardísimo! Me despedí y subí al coche. El camino de regreso fue silencioso. La carretera serpenteaba entre árboles dormidos y la luna apenas se asomaba entre las nubes. Cuando llegué, la casa estaba oscura, como siempre. Entré despacio sin hacer ruido. Pasé por la habitación de Ana. Dormía profundamente. Le di un beso en la frente. Luego fui a la cocina a buscar un vaso de agua. Y ahí estaba Rose, junto a la nevera, dándome la espalda. Cariño, ¿seguías despierta? No respondió. La luz del refrigerador iluminaba su silueta. Tenías razón sobre salir. Me hacía falta. Rose, ¿me das un vaso de agua? Ella tomó un vaso, lo llenó y me lo entregó en silencio. Yo sonreí con cansancio. Gracias, amor. Me voy a la cama. No tardes, ¿sí? Dije mientras caminaba hacia la habitación. Abrí la puerta de nuestra habitación y el vaso cayó al suelo. Rose estaba ahí, dormida, con otro pijama. Me acerqué despacio sin atreverme a hacer ruido. Me arrodillé junto a la cama, la miré con detenimiento. Era ella. Su respiración era regular, su cabello sobre la almohada. Todo estaba como debía estar. Rose, susurré temblando. ¿Estuviste en la cocina hace un rato? Abrió los ojos lentamente, parpadeó, me miró confundida. ¿Qué dices, André? Me fui a dormir hace horas. Pero te vi en la cocina. Abrí contigo, me diste agua. ¿Cuánto tomaste? Solo 2 cervezas. ¿Y ya estás alucinando? Acuéstate a dormir, por favor. Me quedé de pie un momento, luego volví a la cocina. Sobre la mesada estaba la marca circular de un vaso que había transpirado agua, como algo que indudablemente había estado. Me froté la frente, me senté y cerré los ojos. No fue un sueño, no fue mi imaginación. A la siguiente mañana, Rose no me habló, ni una palabra, ni siquiera cuando me despedí para ir al trabajo. Pensé que estaba enojada o tal vez asustada. Lo que fuera que sintiera, tenía razón. Yo también estaba asustado, pero más que eso, estaba obsesionado. Pasé toda la semana revisando las paredes de la casa, golpeándolas suavemente, apoyando la oreja, esperando a escuchar algo. Y lo escuché. Una noche, mientras iba al cuarto de Ana, escuché una conversación. Voces, murmullos. Me acerqué, pegué la oreja a la puerta. Que descanses, papi, dijo Ana. Abrí la puerta de golpe. Estaba sola, sentada en la cama,
mirando la pared. ¿Con quién hablabas? Contigo, papi. ¿Qué? Pero yo no entré aquí hasta ahora. Ana ladeó la cabeza. Claro que sí. Me diste un beso, luego te fuiste por la pared. Otra vez la pared. Le pregunté con cuidado dónde me había visto irme. Ella señaló un punto en la pared, uno perfectamente liso, sin puertas, sin grietas, nada. La llevé a dormir con nosotros esa noche. No le conté nada a Rose. No quería hacerla pedazos, no aún. Pero algo en esta casa está mal. Y lo peor es que creo que ya lo sabíamos, solo que no queríamos verlo. Los días siguientes fueron silenciosos, demasiado. No era un silencio de paz, sino de pausa, como si la casa misma contuviera el aliento, esperando. Rose había vuelto a su rutina, aunque algo en su forma de hablar era distinta. Más medida, más correcta. Cocinaba lo mismo que siempre, pero los sabores no eran los mismos. Su sonrisa sonaba igual, pero no calentaba la casa, como si alguien hubiera aprendido a imitarla sin entenderla del todo. Ana también estaba rara. Seguía jugando, riendo, cantando, pero sus juegos eran distintos. Usaba palabras que nunca antes había dicho. Se refería a mí como señor papá, de vez en cuando, como si me conociera, pero a la vez no. La primera vez que lo noté con claridad fue una mañana. Estaba en la cocina tomando café cuando Ana entró corriendo. ¡Mira lo que dibujé! Gritó agitándolo en el aire. A ver, princesa. Tomé el dibujo, un papel blanco con crayones rojos y negros. En él había una casa, claramente la nuestra. Afuera, 3 figuras, ella, Rose y yo. Pero en una esquina, dibujada en negro, había otra figura, alta, sin rostro. De ella salían líneas como raíces que se metían debajo de la casa. ¿Quién es Ana? Ella sonrió con una dulzura escalofriante. Es el que vive en las paredes. Sentí que se me helaba la nuca. ¿Quién te enseñó eso? Tú y mami. Esa noche Shadow no quiso entrar en la casa. Rose lo llamó varias veces, incluso sacó su tazón de comida. Nada. El perro se quedó fuera con el lomo erizado, gruñendo en dirección a la puerta. No a la oscuridad, a la puerta, a nosotros. ¿Qué le pasa? Preguntó Rose con una nota de irritación en la voz. Tal vez escuchó algo en el bosque. Pues que se quede ahí. No voy a rogarle a un perro. Rose chasqueó la lengua. Eso no era algo que ella diría. Rose adoraba a Shadow. Dormía con él en el sofá, lo alimentaba con restos de su plato. Se preocupaba si lo veía decaído, y ahora lo trataba como si no lo quisiera. Esa noche me acosté con una sensación en el pecho que no podía quitarme. A la madrugada desperté con un susurro. André. Abrí los ojos. Rose estaba sentada en la cama, dándome la espalda. ¿Todo bien?, murmuré. No respondió. Se quedó ahí, inmóvil, respirando de forma irregular. Cuando me levanté para verla mejor, giró el rostro y sonrió. Pero no era una sonrisa normal. Era demasiado amplia, demasiado perfecta. Dormí bien, dijo como si acabara de aprender a decirlo. Al día siguiente, todo parecía haber vuelto a la normalidad. Pero Shadow seguía sin entrar, y cada vez que Rose o Ana se acercaban a la puerta, él gruñía echando las orejas hacia atrás y temblando. Una tarde intenté cargarlo para meterlo a la fuerza. Tan pronto como cruzó el umbral, chilló como si lo hubiera quemado el piso. Saltó de mis brazos, me arañó sin querer y salió disparado al bosque. No lo volví a ver esa noche. Rose solo dijo: era un perro viejo.
Ana, mientras tanto, jugaba con muñecos en el piso, pero había algo raro en el juego. Tú eres mami, y tú eres papi, y tú eres el nuevo papi, y tú eres el otro. Me agaché junto a ella. Ana, ¿cuántos papás tienes? 3. El del espejo, el que vive en la pared, y tú. Tragué saliva. ¿Y cómo sabes cuál soy yo? Shadow sabía. Ahora no sé. No dije nada. No podía. Esa noche no dormí. Me quedé sentado en la oscuridad, escuchando. La casa crujía, respiraba. La madera gemía como si se estirara y retorciera bajo un peso invisible. A las 3:17 a.m., escuché a Ana reírse en su habitación. Fui a verla. Estaba dormida o fingía estarlo. En la silla junto a la ventana estaba su muñeca favorita, vestida con ropa que no le habíamos puesto. Sostenía un papel arrugado entre los brazos. Lo abrí con cuidado. Era otro dibujo. Esta vez era yo, pero no tenía ojos, solo un agujero en la cara y en letras torpes un título. Él cree que es papá. Los días empezaron a sentirse más largos, no por el trabajo ni por el clima, ni siquiera por la casa, por ellas. A veces Rose hablaba en voz baja con Ana en la cocina, y cuando yo entraba dejaban de hablar, o cambiaban de tema con una torpeza evidente. Otras veces las encontraba mirándome en silencio desde el pasillo, como si esperaran algo, y luego fingían no haberme visto. Una tarde intenté hablar con Rose. ¿Todo bien últimamente?, le pregunté mientras ella lavaba los platos. Sí, ¿por qué lo preguntas? No sé, siento que están distintas, tú y Ana, como si algo estuviera apagado. Ella no respondió de inmediato. Se quedó de espaldas con las manos bajo el agua del fregadero, sin moverse. ¿Sabes qué creo? Dijo al fin con una voz tranquila. Que estás cansado, André. Estás imaginando cosas. Tal vez deberías dormir más. No estoy imaginando nada. Solo siento que algo cambió. Rose se giró y me sonrió. Era esa sonrisa amplia, limpia, pero sin calor. Todo está bien, mi amor. Luego se acercó, me tocó la mejilla con una mano húmeda y volvió a lo suyo. No hablamos más del tema. Esa noche tuve un sueño. Estaba en el bosque, Ana me sostenía de la mano y Rose caminaba delante de nosotros. La luna era enorme, blanca y quieta. Ninguno decía una palabra. Yo trataba de preguntar a dónde íbamos, pero no salía sonido de mi boca. Solo escuchaba sus pasos y el crujido de hojas secas bajo mis pies. De pronto nos detuvimos frente al lago. Rose giró hacia mí. Ya es hora. Ana me soltó la mano y caminó hacia el agua. Rose la siguió. Yo quise detenerlas, pero no podía moverme. Mis pies estaban hundidos en la tierra. ¿Hora de qué?, quise preguntar, pero lo único que salió de mi boca fue un zumbido. El lago comenzó a agitarse y entonces desperté. Me incorporé de golpe en la cama. La habitación estaba en silencio. El sol se colaba por las rendijas de la ventana. La casa parecía vacía. «Rose, Ana». Nada. Me levanté y recorrí las habitaciones. Ninguna señal de ellas. Cuando bajé a la cocina, encontré una hoja doblada sobre la mesa. La abrí. André, salimos a comprar algunas cosas al pueblo. No tardamos. Besos, Rose y Ana. La letra era la de Rose, o al menos eso quise creer. El tono era seco, sin los corazones que solía dibujar junto a su firma, sin ese «te amamos» con el que siempre terminaba.
Me quedé unos minutos mirando el papel, esperando sentir algo, pero solo había vacío. El silencio de la casa era tan absoluto que podía oír el tic-tac del reloj del pasillo con una claridad molesta. Shadow seguía sin regresar, y en el fondo yo sabía por qué. Me duché, desayuné algo y salí rumbo al trabajo. En el trayecto me sentí fuera de lugar, como si el volante no se sintiera igual en mis manos, como si la ciudad estuviera más lejos de lo habitual. Los rostros en la calle me parecían ajenos, las voces parecían distorsionarse. Todo tenía un eco leve, como si yo no estuviera exactamente en este mundo. Al llegar a la oficina me saludaron con normalidad. Cloud, ¿cómo va todo? Bien, todo bien, mentí. Traté de concentrarme, pero mi mente volvía una y otra vez al sueño, a la carta, a la forma en la que Rose me miró anoche, como si ya no estuviera viéndome, sino estudiándome. La oficina olía como siempre, una mezcla de café barato, aire acondicionado reciclado y carpetas viejas. Todo estaba en su lugar, y sin embargo, desde el momento en que entré, sentí que algo no estaba bien. Los saludos fueron los de siempre, pero sonaron distintos. Demasiado atentos, demasiado educados, como si todos supieran algo que yo no. Me crucé con Marianela, una compañera del área contable. Me sonrió, pero no como siempre. Su sonrisa fue rápida, forzada, y sus ojos tardaron un segundo más de la cuenta en mirarme directo, como si tuviera que decidir si yo era yo. Más adelante, Sergio me saludó con un leve gesto. Sin palabras, me siguió con la mirada mientras pasaba junto a él. Fingí no notarlo, aunque sí lo hice. Y no fue el único. Cada vez que giraba, sentía que alguien me estaba mirando, justo un segundo antes de que sus ojos se apretaran. Me senté en mi escritorio, encendí el monitor, moví el mouse solo para ver que aún estaba funcionando, las luces, el ventilador, los murmullos en otra sala, todo seguía en su sitio, pero no era normal. Yo no me sentía en mi sitio. Una notificación saltó en la esquina de la pantalla. Asunto, recordatorio. Confirmar asistencia al evento anual. Lo abrí por costumbre. Lo había recibido 1000 veces, pero esta vez, en la lista de confirmados ya figuraba mi nombre, aunque yo no había respondido. Sentí que algo se me cerraba en el estómago. ¿Alguien más lo habrá hecho por mí? Me pregunté en voz baja, aunque no era el tipo de cosas que otro haría. Seguí trabajando como pude. La sensación de incomodidad no se iba. A cada rato levantaba la vista y encontraba a alguien mirándome, disimulando, pero estaban ahí, como si esperaran a ver si hacía o decía algo fuera de lugar. Fue después del almuerzo, cuando fui a la sala trasera a buscar unos documentos antiguos, que ocurrió algo más. Había una estantería metálica contra una de las paredes, vieja, algo oxidada, con carpetas ordenadas por año. Mientras trataba de alcanzar una de las cajas del estante superior, se me resbaló entre las manos una de ellas. Cayó con fuerza al suelo. No fue un gran desastre. Solo algunas carpetas fuera de lugar, y una pequeña figura de porcelana que estaba sobre el estante medio escondida cayó también. Era decorativa, del tamaño de un salero, blanca, sin diseño, solo una silueta lisa como la de un gato sin rasgos. La figura rodó hasta detenerse junto a mi pie. Me agaché a recogerla y mientras lo hacía noté que tenía una pequeña grieta. La levanté con cuidado. Y sin querer, al girarla, el borde cedió y un trozo delgado, del ancho de un dedo, se desprendió. Por curiosidad miré adentro. Esperaba ver cerámica rota, el interior de una figura decorativa. Pero no había nada. No vacío cuando uno ve una cavidad. No, nada. Oscuridad absoluta, profunda, imposible.
como si no fuera un objeto, sino una entrada a algo. Parpadeé, acerqué el ojo. Dentro no había paredes ni fondo, solo una negrura que no parecía tener fin, como si dentro de ese pequeño objeto hubiera otro lugar, o la ausencia total de uno. Sentí un ligero mareo, cerré el ojo y aparté la figura. No es nada, es solo la luz, una ilusión, me dije. Volví a colocar el trozo roto y lo dejé en la estantería como estaba. Regresé a mi escritorio, pero ya no pude concentrarme. Esa oscuridad en la figura se había quedado en mi mente como un agujero, un espacio sin forma que no debería existir. Y por más que intenté seguir trabajando, no pude dejar de pensar en eso, en lo imposible, en la mirada de mis compañeros, en los nombres repetidos en la lista de confirmados, en la carta. El día en la oficina había sido una niebla espesa. Los murmullos, las miradas, el objeto roto. Todavía sentía el frío del hueco imposible que había dentro de aquella figura de porcelana. Y sin embargo, no sabía por qué me había afectado tanto. No fui capaz de contarle a nadie, ni siquiera describirlo, como si solo pensar en ello lo hiciera más real. A las 7:16 p.m. cerré sesión sin avisar y salí antes de tiempo. La ciudad ya comenzaba a teñirse de ese azul opaco que anuncia la noche. Las luces de los semáforos parecían más lentas de lo habitual, y cada calle por la que pasaba tenía menos autos de lo que recordaba. Tal vez era solo el cansancio, o tal vez algo más. El camino a casa se me hizo más largo de lo normal. Las señales de tránsito, los negocios a los costados, incluso las curvas del bosque parecían repetirse, como si diera vueltas dentro de una misma imagen. No dije nada, no pensé en voz alta, solo conduje. Aparqué frente a la casa, ninguna luz encendida. Shadow no salió a recibirme. Bajé del auto con la llave en la mano. Me acerqué a la puerta lentamente, como si esperara oír algo desde adentro. Silencio. Abrí. La casa estaba tal y como la había dejado, excepto que no lo estaba. Había una leve humedad en el aire, no como olor, sino como una presencia, una densidad distinta, casi imperceptible. Cerré la puerta detrás de mí y encendí la luz del recibidor. Nada cambió. ¿O sí? Pero no supe cómo explicarlo. Fui directo a la cocina, dejé el teléfono sobre la mesa y revisé el tazón de Shadow. Seguía ahí, intacto. Ni un solo grano de croqueta se había movido. Lo llamé en voz baja, sabiendo que no iba a venir. «Shadow, Shadow». Nada. La casa me envolvió en su silencio. El refrigerador no vibraba. Incluso el reloj del pasillo parecía haberse detenido. Fui hasta el baño y me lavé la cara. Sentí el agua fría correr por mis dedos. Bajé la cabeza, respiré, levanté la vista y ahí estaba. El espejo sobre el lavamanos. Yo frente a él. O eso creí. Me miré o intenté hacerlo. El reflejo estaba, pero no como siempre. Era tenue, apagado, como si la luz no llegara del todo hasta la superficie. Como si en lugar de un espejo fuera una lámina espesa de vidrio sucio. Mi forma estaba, sí, pero no podía verme, solo intuirme. No me quedé mirando, solo salí. Volví a la cocina, abrí el refrigerador, saqué el agua y tomé un sorbo. Recién entonces me di cuenta. No había marcas en el vaso, ninguna huella, ningún brillo. Lo giré bajo la lámpara del comedor. El cristal no reflejaba nada, solo era un cuerpo transparente vacío. Todo en la casa había dejado de reflejar. De a poco, sin anunciarlo, sin hacer lo imposible,
solo como si algo hubiera apagado el concepto de espejo. Me senté en la mesa, apoyé el vaso, entonces el teléfono vibró. Lo tomé sin pensar. Era un mensaje. El contacto, Rose, el mensaje. No somos nosotras. Leí la frase 2 veces y una tercera. La pantalla no se movía, nadie escribía más. Me levanté con lentitud como si cada parte de mi cuerpo se negara a reaccionar. Fui hacia la ventana del salón. Afuera solo había bosque, ni un solo sonido. Pasaron minutos o tal vez segundos. Fui al cuarto de Ana, vacío. Volví al dormitorio, también vacío. Tomé aire, otra vez miré el reloj del pasillo. Había empezado a moverse otra vez. Eran las 7:43 p.m., pero dentro de esa casa el tiempo ya no parecía algo en lo que pudiera confiar. Estaba sentado frente a la mesa cuando volví a ver el mensaje. No somos nosotras. Lo leí como si lo hiciera por primera vez. No eran ellas. ¿Qué significaba eso? ¿Un error? ¿Una broma? ¿Quién manda algo así con esa frialdad? ¿Quién se refiere a sí misma en plural? ¿Por qué usaría esas palabras? La casa seguía en silencio, como si esperara algo. Volví a leerlo. No somos nosotras. Entonces, ¿quiénes eran? Las personas que habían estado conmigo todos estos días. ¿Y desde cuándo? Me levanté, caminé sin rumbo por la casa. La recorrí entera. Tocaba las paredes, abría puertas, comprobaba que los grifos funcionaran, que los platos estuvieran donde siempre. Todo seguía igual, pero mi mente no. Reviví cada escena reciente con Rose y Ana. Pequeños gestos, palabras fuera de lugar, sonrisas demasiado simétricas, frases aprendidas, cosas que en su momento no cuestioné. Y me hice una pregunta más simple y cruel. ¿Y si no lo eran? Abrí la galería del teléfono. Fotos, videos, todo estaba allí. Ana en el jardín, Rose cocinando, los tres en la sala. Pero sus ojos nunca miraban a la cámara. Siempre a un costado, siempre desenfocados, siempre como si vieran a otra persona, o a otro André que no era yo. Cerré la galería, me temblaban los dedos, escribí ¿dónde están? La espera fue silenciosa, larga, hasta que llegó la respuesta. En las paredes. Sentí como me flaqueaban las piernas, dejé caer el teléfono sobre la mesa y me apoyé con ambas manos para no derrumbarme. Las paredes. Una metáfora, una locura. Estaban vivas, estaban atrapadas. Mi mente buscaba lógica, pero mi cuerpo ya sentía otra cosa. Pánico real. Ese miedo que solo se tiene cuando uno empieza a aceptar que el mundo se volvió ilógico. Me levanté de golpe, tomé una linterna y bajé al sótano. Si están en las paredes, voy a encontrarlas. El sótano estaba húmedo. El aire olía a tierra vieja y encierro. Elegí la pared del fondo, la más antigua. Golpeé con los nudillos, sonaba sólido, real. Fui por el mazo, volví, lo levanté y sin pensar más golpeé con fuerza. 1, 2, 3 veces. El reboque se quebró, el polvo llenó el aire. Seguí. Derribé una sección completa de ladrillo y yeso, y al fin me detuve. Detrás de todo, no había nada. Solo estructura, cables, madera, cemento, nada extraño. Respiré agitado. Mi respiración estaba agitada. Me senté sobre los escalones cubierto de polvo. Todo parecía normal, demasiado normal. Y entonces el teléfono vibró. Temblando lo saqué del bolsillo. Un nuevo mensaje de Rose. No las paredes de esa casa, las de nuestra casa. Leí el mensaje 3 veces.
mi piel se erizó. Las paredes de nuestra casa. No la casa que habitamos ahora, no esta, sino la otra, la que puede que nunca haya abandonado. Me quedé ahí sentado con el polvo en los pulmones, la garganta seca y la mirada perdida. ¿Qué había querido decir? ¿Dónde estaban? ¿Y cuál era realmente nuestra casa? Las respuestas no llegaban, pero el terror sí. No era el miedo a lo que había dentro de las paredes, era el miedo a que yo, sin saberlo, hubiera salido de la casa equivocada y que las personas que había amado siguieran atrapadas dentro de la verdadera. Pasé la noche sentado en el suelo del sótano frente a la pared que había destrozado. El polvo se había sentado ya, la linterna descansaba al costado, pero yo seguía ahí, inmóvil, esperando entender algo. Detrás de esa pared solo había estructura, real, sólida, con yeso. La madera de los pilares, los clavos, los aislamientos, los cables eléctricos, el concreto denso, todo tan físico que casi parecía burlarse de lo demás, porque todo lo demás no era así. Los platos, las tazas, los vidrios, incluso los juguetes de Ana, todo tenía peso, sí, pero no contenido, como si los objetos fueran envoltorios huecos, simulacros de cosas verdaderas, sin textura por dentro, sin densidad. No lo había notado al principio. ¿Quién lo haría? ¿Quién piensa en lo que hay dentro de una taza si lo de fuera parece normal? Pero ahora que lo sabía, lo notaba todo el tiempo. Una silla que sonaba al moverse, pero no tenía crujidos internos. Un cajón que se deslizaba como si nada lo rozara. Un pomo de puerta que giraba sin chirrido, sin el menor gesto de resistencia, como si nada estuviera realmente conectado a nada, excepto las paredes. Ellas sí estaban vivas. No en el sentido literal. No palpitaban, no se movían, pero estaban hechas de verdad. Tal vez por eso Rose me dijo que estaban allí. Amaneció sin aviso, ni un rayo de sol, ni un canto de ave, solo un cambio leve en el entorno del gris. Subí con pasos lentos. La casa parecía idéntica, pero se sentía más vacía. Entré a la cocina, abrí una alacena, toqué los platos. Todos eran perfectamente simétricos, demasiado, sin marcas de uso, sin pequeñas astillas, sin las más mínimas imperfecciones. Fui hasta el baño y me detuve frente al espejo, ese que había evitado mirar anoche. Ya no reflejaba absolutamente nada, ni mi forma, ni la luz. Era solo una lámina opaca, como si mirara a través de una ventana sucia hacia la nada. Y entonces sonó el teléfono. Un mensaje de Rose. El espejo, André. El que no está en casa, pero que nunca movimos. Mi garganta se cerró. Leí el mensaje sin entender del todo, pero algo se movió dentro de mí. Un eco. Algo que había olvidado, o algo que había elegido no recordar. Cerré los ojos. Vi agua, oscuridad, el lago, y a mí hundiéndome. No estaba solo, estaba con ellas, Rose, Ana y el espejo. Ese espejo, el antiguo, el que habíamos encontrado en el sótano y luego cubrimos con una manta gris, el que más tarde apareció en el ático sin que nadie lo moviera, y luego, en ese sueño, lo vi en el lago flotando, o no flotando, hundido como yo. Mi mano tocando su superficie, la presión del agua tirándome hacia abajo, y una imagen que se duplicaba desde el fondo, mi rostro, multiplicado, distorsionado, como si se quebrara en cada ondulación. Y luego, todo negro. No era un sueño. No, lo había olvidado. Volví a abrir los ojos. Estaba jadeando, temblando. Me senté en el suelo de la sala, entre los reflejos ausentes y los objetos sin alma.
cada vez más consciente de que estaba en un lugar que solo imitaba ser mi hogar. Un lugar donde las cosas no tenían fondo, ni sonido interior, ni historia. Un lugar que parecía real solo porque me dejaba vivir en él, pero no era real, no podía serlo, porque si lo fuera, yo tampoco lo sería. La respuesta era el lago. No tenía pruebas ni un plan claro, pero lo sabía, lo sentía. Cada vez que cerraba los ojos, el agua volvía, fría, densa, con ese peso que no se olvida, y el espejo, ese brillo imposible en la oscuridad. Si había una salida, estaba allí. Me vestí sin pensar. Agarré el abrigo, las llaves. Dejé el teléfono sobre la mesa. No me haría falta. Al abrir la puerta, la helada del exterior me golpeó como una advertencia y entonces los vi. Personas, docenas, silenciosas, rodeando la casa. No se movían, no hablaban, solo estaban ahí, de pie, como figuras plantadas en el barro. Todos con caras conocidas, vecinos, compañeros de trabajo, la mujer de la tienda, el hombre que me saludó una vez en la parada de autobuses. Todos, demasiado correctos. No, murmuré. Uno de ellos dio un paso. Y entonces comenzaron a moverse. Corrí, los gritos no vinieron de ellos, vinieron de adentro, de mi cabeza, de cada músculo que se resistía a creer que esto estuviera pasando. Pisadas detrás, muchas. El bosque se abrió ante mí como una garganta, las ramas arañaron mis brazos, el suelo era irregular, húmedo, pero el lago estaba cerca, lo sentía. Lo vi brillar entre los árboles, quieto, esperándome. No lo pensé 2 veces al verlo, me lancé. El agua me envolvió como un abrazo oscuro. Me hundí con fuerza, abrí los ojos bajo la superficie y ahí estaba, el espejo. Un destello suave y real. Un brillo suspendido entre ramas sumergidas y la luz que no debía llegar. Me acerqué, no dudé, extendí la mano y pasó. Lo atravesó. Como si la superficie del espejo fuera agua dentro del agua, como si estuviera hecho para eso, para cruzarse. Sentí que algo tiraba detrás de mí. No iba a darles tiempo. Vi figuras sumergiéndose, brazos deformes flotando tras de mí, siluetas de otros que no respiraban ni nadaban, solo descendían, como si no les importara morir con tal de arrastrarme de nuevo. Tomé una piedra del fondo, pesada e irregular. Miré el espejo desde dentro, desde el otro lado, y lo golpeé en el marco. Una vez, 2 veces, el cristal crujió. La tercera vez, estalló. Los fragmentos flotaron en todas direcciones, algunos cayeron como plomo, otros se dispersaron como burbujas invisibles, todos demasiado pequeños como para dejar pasar un cuerpo. Y entonces lo vi, dedos pequeños, alargados, grisáceos, saliendo de los fragmentos rotos, intentando escapar, retorciéndose como gusanos, luchando por una salida que ya no existía. No lo permití, pisé los dedos, los enterré bajo el barro con manos temblorosas. Los dedos desaparecieron uno a uno. El agua quedó en calma, me impulsé hacia la superficie. Salí jadeando, respiré aire real. El cielo era gris, pero tenía nubes. El bosque olía a musgo, las aves sonaban lejanas, el frío era verdadero. Y entonces lo vi. Shadow. Estaba allí, mojado, temblando, sucio, pero era real. Me miraba con ojos enormes, tan humanos como asustados. Shadow. Me arrodillé, él se acercó y por fin se dejó acariciar. Lo sabías, ¿verdad? Susurré. Todo este tiempo intentaste decírmelo. Lo siento tanto. Apoyé la frente en su cabeza. Respiré. Los voy a sacar de aquí, lo juro. Solo
Solo espera un poco más, amigo. No te vayas, no otra vez, por favor. Me incorporé, corrí hacia la casa, la verdadera. Cada paso era una promesa. Subí la colina, crucé el jardín, empujé la puerta con el corazón latiendo en la garganta y encontré nada. La casa estaba vacía, silenciosa, fría, como si nadie la hubiera habitado en semanas. Solo polvo y la ausencia, la verdadera ausencia. Me quedé en el umbral, temblando, sin lágrimas, sin voz. Solo una certeza. Volví, pero ellas no. La casa estaba vacía, pero el silencio no era el de la soledad. Era otro tipo de silencio, uno que se siente como si algo escuchara detrás de todo. Me quedé de pie en el salón mirando las paredes y entonces lo recordé, el mensaje de Rose. No las paredes de esa casa, las paredes de nuestra casa, mi casa. Esta. Fui a buscar el mazo que había dejado en el auto. Entré con las botas llenas de barro sin importar nada. Me acerqué al muro del comedor. Apoyé una mano sobre él. La madera era cálida, demasiado lisa. Tomé aire. Golpeé. El revoque se quebró con un crujido opaco. Volví a golpear. Una astilla de yeso cayó, dejando ver algo debajo. No era ladrillo, no era concreto, era cristal. Golpeé con más fuerza. Pedazos volaron, el polvo se dispersó, la pared cedió como una cáscara y entonces lo vi. Todo el interior de la casa era de cristal, no vidrio, no material decorativo. Cristal puro, perfecto, sólido, trasluciente, como si la verdadera casa hubiera estado encerrada en una jaula de hueso transparente. Di un paso atrás. A través de la estructura interior, en lo más profundo, se movía algo. Una forma. Dos formas, Rose y Anna. Ambas estaban en ese espacio negro como tinta, entre los muros de cristal. El mundo de ellos era completamente oscuro, sin relieve, sin suelo, como si estuvieran suspendidas en un vacío espeso. Rose me vio. Sus ojos se llenaron de luz. Corrió hacia el cristal llevando a Anna consigo. En sus manos sostenía un espejo de mano. Pequeño, redondo, el marco estaba agrietado, como si hubiera soportado demasiados intentos de escape. Anna tropezaba un poco al correr. Rose la sujetaba con fuerza. Yo me acerqué con la frente pegada al cristal. Mis dedos buscaban un punto de contacto, algo que pudiera atravesar. «¡Estoy aquí! ¡Voy a sacarlas!» Rose corrió con Anna de la mano, esquivando fragmentos, cruzando la distancia entre nosotros. Pero se detuvo. Se quedó a unos pasos de la pared rota. No llegó a tocarla. Se congeló apretando a Anna contra su costado. No miraba hacia mí. Miraba detrás de mí. Vi cómo su rostro, en un instante, cambió. El miedo en sus ojos no era por la distancia, era algo peor. Sus labios se movieron formando un grito que nunca oí. ¡Detrás de ti! Me giré y entonces lo vi. Dos figuras, salidas de la penumbra del pasillo. La primera era oscura, sin rasgos, apenas una silueta que parecía absorber toda la luz a su alrededor. Su forma era la mía, pero deformada, como un recuerdo podrido. La segunda era peor. Mi reflejo, perfecto en apariencia, pero vacío. Se movía con una ligera demora, como un eco que no lograba alcanzar la voz que imitaba. Sus ojos eran espejos muertos, su sonrisa una mueca que no entendía el gesto que copiaba. No dijeron nada, solo caminaron hacia mí, lentos, coordinados, como si no importara el tiempo, solo el resultado. Para ellos, yo era el error, el intruso, el que debía ser corregido. Quise gritar, pero la voz se ahogó en mi garganta. Vi cómo Rose sujetaba más fuerte a Anna. Vi cómo las lágrimas de mi hija caían en silencio. Y supe con una certeza brutal que teníamos que salir de allí.
antes de que esas cosas nos alcanzaran, antes de que nos convirtieran en ellos y tomaran nuestro lugar. La sombra llegó primero. Se lanzó contra mí como un torrente oscuro, una presión que no pesaba, pero empujaba. Sentí sus manos en mi abrigo, jalándome, intentando arrastrarme a la oscuridad de la casa. Forcejeamos. No era una pelea de fuerza, era desesperación pura. Mientras luchaba, miré hacia el hueco en la pared de cristal. Vi a Rose y Anna. Estaban ahí detenidas, sus rostros congelados en temor. Ambas miraban las dos figuras detrás de mí, la sombra y el otro. Mi reflejo, mi copia, avanzando, imitando mis movimientos a destiempo, sonriendo con esa boca vacía que no era mía. ¡Atraviésenlo!, grité sin pensarlo, sin entender. Solo supe que debían cruzar. Rose dudó por una fracción de segundo. Luego, abrazando a Anna con fuerza, se lanzó hacia la apertura rota. Las vi pasar. Vi sus cuerpos atravesar el hueco quebrado del cristal como si traspasaran una membrana líquida. Vi cómo caían rodando sobre el suelo real de este mundo, tosiendo y jadeando. Eran ellas, vivas, reales, pero la sombra no se detuvo. Se retorció intentando alcanzar a Anna, estirando los brazos más allá de su forma. Y entonces Rose, sin saber cómo, levantó el espejo de mano que todavía tenía. Un reflejo surgió de la pequeña superficie rota, como una grieta en el aire. La sombra fue succionada hacia allí. No la escuché gritar, tampoco luchar, simplemente fue absorbida. Sus dedos desaparecieron, su cuerpo se encogió hasta desvanecerse en la profundidad del espejo. Mi reflejo, en cambio, intentó lanzarse tras nosotros, pero yo reaccioné antes. Lo empujé, lo choqué de frente usando todo el peso de mi cuerpo. Lo obligué a retroceder hasta que su espalda chocó contra la superficie intacta de la casa. Y entonces se pegó al cristal. Lo atravesó, quedando en el mundo de sombras. Él golpeó, gritó y rasguñó, pero no pudo cruzar. Sus manos arañaban la pared de cristal desde dentro. Sus ojos, mis ojos, me miraban con un odio ciego, pero era inútil. El cristal no lo dejaría salir. Rose, temblando, dejó caer el espejo de mano al suelo. Lo aplastó con el talón de su bota. El vidrio estalló en un chasquido seco. El aire cambió. Una presión invisible se liberó y supe que era el final. No quise darles tiempo de recuperarse. Corrí al cobertizo, tomé el bidón de gasolina que quedaba, regresé, vertí el líquido por cada rincón de la casa falsa, sintiendo el temblor de mis propias manos. Vertí las últimas gotas de combustible fuera de la casa. Anna lloraba en silencio, abrazando a Shadow, que no se había movido de su lado. Rose se acercó, me tocó el brazo. No dijo nada, no había nada que decir. Saqué un cerillo del bolsillo, la encendí y la lancé. El fuego se tragó la casa con un rugido vivo. Las llamas devoraron la madera, las paredes falsas, los muebles, y entonces lo vimos. Cuando el revestimiento exterior ardió, quedó al descubierto la verdadera casa, toda de cristal, ardiendo, brillando como una tumba de espejos bajo las llamas. Y dentro de ella, atrapado, el reflejo de mí mismo seguía golpeando, arañando inútilmente el vidrio ardiendo. Hasta que ya no lo vimos más. Nos alejamos del lugar sin mirar atrás. Shadow caminaba a nuestro lado. Rose llevaba a Anna en brazos. Yo caminaba detrás, asegurándome de que nunca más volviéramos a ese lugar. No sabíamos hacia dónde íbamos, pero sabíamos a dónde no íbamos a regresar. Mientras el humo negro se elevaba hacia el cielo, supe que éramos libres. Nos mudamos lejos, a un pueblo pequeño casi invisible en los mapas. Una casa vieja, sencilla, sin sótanos, sin áticos, sin lagos cerca. Vivimos tranquilos, lo más tranquilos que podemos. No tenemos espejos. Rompimos todo el primer día que llegamos. Incluso evitamos los reflejos en ventanas, en cubiertos brillantes en el agua. Nada que pudiera mostrarnos algo que no debíamos ver.
Ana volvió a sonreír. Rose volvió a reírse de mis chistes malos. Shadow duerme a los pies de nuestra cama como antes. Y yo trato. Tarde o temprano, uno tiene que dejar ir algunas cosas para poder seguir respirando. Pero algunas noches, cuando la brisa mueve las cortinas, cuando la casa se queda demasiado quieta, creo verlas. A Rose y Ana, de pie, afuera de la ventana entre los árboles, inmóviles, observándonos. Aunque cuando vuelvo a mirar, siguen adentro, junto a mí, durmiendo, respirando normalmente. Me digo a mí mismo que es el viento, que es el cansancio, que es el recuerdo, pero en el fondo sé que algunas cosas nunca desaparecen del todo. Solo esperan silenciosas detrás del vidrio. Hola mi gente hermosa, ¿qué opinan de esta historia? Hace muchísimo tiempo que la tenía guardada y bueno, yo vi que ya era tiempo de subirla. Pero les digo, vienen muy buenas historias y ven que todas están superando la hora. Así que prepárense, porque en serio, no es porque sean mis historias, pero vienen buenas historias. Espero que les haya gustado y que realmente les haya ocasionado ciertas cositas. Déjenme en los comentarios qué piensan sobre este relato que se llama La Casa de los Espejos. Paso a saludar a los miembros del canal: Diego Sánchez, Chris Kyle, Evelyn, El Fantasma en tu Sótano, Cars, David Najera, Enrique Landa, Renny Rock, Daniel Jiménez, Ezequiel da Silva B, Alejandro, Vérez Sánchez, Ian Paz, Partillano Tere, Alucar, Manzano Nicole, Danielito, Eric David Santiago Kair, Axel Caijaru, El Cefi, Jess. Muchas gracias por ser miembros activos del canal. Y recuerden, ahora más que nunca, las membresías están en su punto de ebullición. Tenemos emojis, tenemos video exclusivo, así que ya saben, aprovechenlo. Les mando un abrazo a todos y espero ver sus comentarios ahí abajo. Nos vemos. Les ha hablado el caballero negro que porta la máscara de humo. Si te ha gustado el video, puedes ayudar al canal suscribiéndote, dando un like o dejando un comentario. Recuerda activar la campanita para mantenerte al tanto de todas mis actualizaciones. Soy tu guía en la oscuridad, el caballero negro que porta la máscara de humo.